25 familias representadas, 25 familias que pudiéramos estar haciendo muchas otras cosas, pero que hemos decidido en esta noche, ¿qué tal si dedicamos un tiempo a nutrirnos, verdad? De la esperanza y del gozo del Señor. Así que quiero que sepan que es la primera vez en mi vida que predico sentado, porque yo soy como esos predicadores morenos que se mueven, ¿verdad? Así que si usted me ve que de repente empiezo a moverme así medio raro, es porque me da hormiguillas, no es porque esté incómodo. De verdad que para mí es un privilegio estar con ustedes en esta noche y ver toda esta Latinoamérica aquí representado. Me decía Alejandro, aquí tenemos Salvador, Honduras, Guatemala, Colombia, Venezuela, hasta Puerto Rico se coró por ahí, ¿verdad? Y otros países que estoy seguro que tenemos representación aquí. No hay nada más bello que estar con la novia de Cristo y con aquellos que quieren caminar cada día siguiendo sus pisadas. Bueno, de verdad que he estado siguiendo, ¿verdad? Lo que están, los estudios que están teniendo y Alejandro los postea y todo lo demás y estoy maravillado. Qué bueno que ustedes se toman el tiempo correcto para invertirlo en las cosas correctas. Y Alejandro me pidió, me dijo, bueno, pues será que nos traes un tema, ¿verdad? Y nos compartes algo. Y Alejandro, no sé, ¿será que puedo compartir mi pantalla aquí para que esto nos sirva más bien como de guía? Déjame ver si ustedes me dejan ver si pueden ver esto que comparto. ¿Lo pueden ver ahí? Sí, ¿Sí? sí, hermano, sí. Perfecto. Y les tengo que confesar que este mensaje el Señor me lo ha dado muchas veces y lo he enseñado muchas veces este año y lo sigo enseñando porque estoy convencido de que los cristianos y la iglesia necesitamos recordar que sí estamos viviendo tiempos bíblicos, de que sí estamos viviendo tiempos difíciles y diferentes, de que sí muchos de nosotros hemos perdido muchas cosas. Hemos perdido familia, algunos han perdido a su esposo, su esposa, a sus hijos. Hemos perdido a hermanos como hermano Pedro Villa, que tanto queremos. Qué legado deja ese hermano, ¿verdad? También qué bello ver que ese hermano haya dejado ese legado. Hemos perdido trabajo, hemos perdido cosas materiales, algunos al perder su trabajo han perdido a lo mejor hasta sus hogares. Ha sido un año de pérdida, ha sido un año de tener mucho miedo, ha sido un año de mucha incertidumbre y yo he querido llamarlo, ha sido un año de mucha interrupción. Pero nosotros sabemos en quién hemos confiado. Y nosotros los Amén. cristianos, claro que somos hombres y mujeres, así que vamos a sentir el miedo, vamos a sentir la interrupción, vamos a sentir incertidumbre durante todos estos tiempos bíblicos que estamos viviendo, pero tenemos que recordarnos que nosotros somos la esperanza en este mundo, que si nosotros no nos recargamos las baterías y nos recordamos diariamente de que yo dependo de otra fuente, nuestra fuente es Jesús, de que el Señor nos ha hecho promesas de vida eterna, que se nos han hecho promesas de que todo esto va a pasar y que en el medio de la dificultad tenemos que tener confianza, tenemos que tener paz, y tenemos que tener hasta gozo en el medio de todo esto. Nosotros tenemos que vivir un poco diferente. Así que lo que quiero compartir con ustedes esta noche y sobre todo si hay algo que quiero que nos llevemos es que nuestro espíritu se llene de gozo, de esperanza y de paz y que nosotros no solamente lo llenemos para nosotros, sino que lo podamos llenar para ir a transmitirlo a ese amigo, a esa familia, a ese pariente, a ese compañero de trabajo que hoy más que nunca necesita a Cristo. Hermanos y hermanas, estoy convencido de algo. No hay mejor tiempo para que el reino de los cielos aquí en la tierra, la iglesia crezca, que los tiempos que estamos viviendo. Pero va a tomar de usted y va a tomar de mí nosotros salir al mundo a traer esta esperanza que hoy nadie la ve y que hoy nadie muchas veces ni la cree por todo lo que estamos viviendo. Y lo otro que quiero decir es, qué privilegio. Tenemos dos opciones. O vemos esto de vivir en tiempos bíblicos como un privilegio, gracias a Dios porque nos diste la oportunidad en nuestra vida de vivir tiempos proféticos, de vivir tiempos bíblicos, ¿verdad? No todo el mundo ha tenido ese privilegio.
o lo podemos ver como algo negativo. Y yo creo que nosotros los cristianos vamos a ver esto con algo que lo vamos a pasar. Como que para nosotros el morir, incluso si fuera lo peor que nos pasara, es ganancia, dice la Biblia, ¿verdad? Así que en esta noche quiero que hablemos de este tema que he titulado Interrumpidos pero no destruidos. Interrumpidos pero no destruidos. Y déjenme ver si aquí puedo ponerlo a correr esto desde aquí. ¿Y qué tal si comenzamos con ese texto? Segunda de Corintios 4, 8 al 9. Y lo que vamos a hacer, y quiero que hermana, si tiene alguna pregunta, algo que añadir, interrúmpame y colaboremos. No quiero que esto sea simplemente una predicación. Aquí estamos en familia. Quiero que de aquí nos vayamos llenos, ¿ok? Interesante este texto, porque y algo que quiero que hagamos. ¿Qué tal si leemos estos textos como lo que es? Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y nosotros que estamos viviendo en tiempos bíblicos de pandemia, más que nunca tenemos el privilegio de ver la palabra de Dios hablarnos que de una manera directa a nosotros. Así que todos estos textos que vamos a leer, yo quiero que los leamos como que fueron escritos para nosotros en nuestra circunstancia, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Segunda de Corintios 4, versículos 8 al 9 dice lo siguiente: por todos lados, déjenme mover aquí esta pantallita, dice, por todos lados nos presionan las dificultades. Alguien que se quiere identificar con eso, ¿verdad? Estamos viviendo unos tiempos que nos levantamos y cuando vemos el teléfono, vemos las noticias o nos llega un email, lo que sea, todo lo que llega son noticias. Los últimos 9 meses han sido de malas noticias, de dificultades en el mundo. Y no solamente en Estados Unidos, no solamente en Colombia, no solamente en El Salvador, esta vez nos ha tocado al mundo entero. Así que por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Qué cosa más bella, ¿verdad? Qué perspectiva. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Y yo quiero que usted mire esta última parte de este verso. Somos derribados, y yo voy a tomarme el privilegio o el atrevimiento de añadir aquí, somos derribados, somos interrumpidos, pero no somos destruidos. Hermano, hermana, estamos viviendo en dificultades. Esto es el diario vivir nuestro. Si usted mira este texto, usted dice, wow, esto es lo que estamos viviendo bajo estos tiempos. Dificultades, pero ¿saben qué? Eso no nos aplastan. Vivimos perplejos. Cada día ahora sube 300,000 y en Houston ahora esta semana están muriendo 1,000, ¿verdad? Y en El Salvador están muriendo 200 y las noticias, vemos cómo vuelve y sube y baja todo esto de la pandemia, todo lo que está pasando en el mundo y nos quedamos perplejos. Pero algo que hacemos los cristianos es que no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados. Somos derribados, incluso cuando pensemos, estoy siendo derribado, estoy deprimido, no sé qué más hacer, me quedé sin trabajo, se murió un familiar, se murió un amigo, la parte económica no está bien, la salud no está bien, las relaciones no están bien, el estrés que estamos viviendo, ¿verdad? De estar metidos en nuestras casas todo el tiempo, parecemos guerrilla, ¿verdad? Los unos con los otros, hemos sido derribados, pero no hemos sido destruidos. Josué, el capítulo 21. Versículos 43 al 45 y hace como algunos, yo diría que hace como algunos 6, 7, 8 meses tuve el privilegio de estar con los hermanos, con ustedes ahí en Impact. Los que no son de Impact, por supuesto no pudieron estar ahí, pero hablaba con los hermanos de Impact sobre este concepto de cuánto más de una manera positiva y basaba ese mensaje de esperanza también, de gozo, de victoria en este texto. Y yo quiero que hoy volvamos a este texto porque es un texto clave para lo que estamos viviendo y lo que tenemos que tener en mente nosotros los cristianos. Otra vez, todo esto es pasajero. Nuestros ojos están puestos donde en las cosas de arriba y tenemos que ser los agentes de esperanza, los agentes de gozo, los agentes de victoria en el mundo que se destruye alrededor de nosotros. Y la única manera que vamos a poder hacer esto es una sola manera. Es que asegurarnos de que nuestra confianza en Dios en estos momentos está más fuerte que nunca. Así que regresamos a la Biblia. Josué 21, versículos 43 al 45 dice lo siguiente.
Así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra que le había jurado. Tierra que había jurado a sus antepasados y a los israelitas, dice, la tomaron para sí y se establecieron en ella. Dice que Dios le entregó a aquel pueblo rebelde de Israel todo lo que le había jurado. Número 1. Número 2, versículo 44. Dice, y el Señor les dio descanso. No solamente les dio esa tierra, pero el Señor les dio descanso en todo ese territorio tal y como se lo había prometido. Esto significa que cuando Dios jura, cuando Dios promete, Dios cumple. Y en los tiempos que estamos viviendo, tú y yo tenemos que vivir cimentados en las promesas del Señor. Es lo único que nos va a mantener fuertes en estos tiempos. Dice, todo lo que le había prometido solemnemente a sus antepasados, ningún enemigo pudo hacerle frente porque el Señor los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Y versículo 45 dice esto, ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la familia de Israel se quedó sin cumplir. Todo lo que él había dicho se hizo realidad. Y yo voy a parar aquí el share porque yo quiero hacer una pregunta y quiero que varios de ustedes contesten. Número 1, qué bello es ver y saber y confirmar de que las promesas que Dios nos ha dado, Él las va a cumplir. Así que yo hablaba hace un tiempo atrás de este cuanto más, y esto es lo que significa ese cuanto más. Y llévese esa frase. ¿Saben qué? Yo lo que hago cada vez que me veo ahí medio que estoy tambaleando, dudoso, medio acongojado, triste por las pérdidas, digo, bueno, Señor, pero ¿cuánto más? ¿Cuánto más si tú no les diste al pueblo de Israel todo lo que le habías prometido? ¿Cuánto más? Las promesas que nos hiciste a todos nosotros, tus hijos, que costaron el sacrificio de Jesús en la cruz. El costo más alto, el precio más alto. ¿Cuánto más, Señor, no nos vas a cumplir a cada uno de nosotros nuestras promesas? Y esta es la pregunta que yo quiero hacer en esta noche a cada uno de nosotros. ¿Cuáles son de las promesas del Señor en el medio de estos tiempos bíblicos que estamos viviendo? ¿Cuál promesa es la que te mantiene vivo, lleno de gozo y moviéndote, adelantando y siguiendo este caminar, incluso en las circunstancias que estamos viviendo? Me encantaría escuchar de parte de ustedes. ¿Cuáles son, hermano? Esta es la promesa. La Biblia dice ABC. Esa promesa me mantiene fuerte. ¿Cuáles son esas promesas para ustedes? ¿Quiénes quisieran compartirlas? No todos a la vez, no todos a la vez, por favor, sí. La esperanza de alcanzar la vida eterna. La esperanza de alcanzar la vida eterna. Gracias, Marco. ¿Quién más? De que va a estar con nosotros todo el tiempo. De que va a estar con nosotros todo el tiempo. Amén. Amén. Que no ¿Quién nos más? Preocupemos ni tengamos ansiedad por nada. Él se encarga de ganarlos todo. La corona de vida. Amén. No ansiedad, ganarnos la corona de vida. ¿Quién más? La vida eterna. La vida, promesa de vida eterna. Decía Pablo, si para mí el morir es que es ganancia, ¿verdad? Para nosotros el morir es ganancia. ¿Quién más? Serle fiel hasta la muerte. Serle fiel hasta la muerte, incluso en los tiempos de pandemia, ¿verdad? Amén. Amén. Serle fiel hasta la muerte. Razón. ¿Quién más? Saber que Él viene por su iglesia. Wow, saber que Él viene por su iglesia. A veces se nos olvida eso también, ¿verdad? La promesa no solamente fue que vino, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, se fue a los cielos, pero Él dijo, yo voy a regresar. Yo voy a regresar y tenemos que vivir con esa expectativa de que el Señor en cualquier momento va a regresar. Puede ser en nuestro tiempo o después de nuestro tiempo, pero de que va a regresar, va a regresar. ¿Alguien más? Dos personas más. Las promesas, ¿qué promesas lo mantiene a usted firme ahí en estos tiempos bíblicos que estamos viviendo? Hermano, a mí me gusta cuando dice, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Gracias, hermana. Y esa es la lucha que todos tenemos para tener una salvación, o sea, la esperanza. Amén. Y que se fue y que no nos dejó solos, nos dejó al Espíritu Santo. Él dijo, yo me voy, pero lo voy a dejar aquí al Consolador. Y ese Amén. Consolador vive dentro de nosotros, Este ¿verdad? vive con nosotros. Amén, hermano. Amén. Amén.
¿Quién más? Uno más, uno más. ¿Alguien más? Para ¿Otra tener vez la, alguna de esas promesas? para tener la salvación, esa es la lucha de todos, la salvación, la esperanza que tenemos muy grande. Esperanza de salvación y de vida eterna. Y diría yo lo que dijo Jesús de poner todas nuestras cargas sobre Él, sobre todo en estas épocas difíciles, poner las cargas sobre Él y buscar la paz de Dios con eso. Esos son los dos que, Amén que y también amén. me animan mucho a mí. Estoy totalmente de acuerdo. Me gusta esa también a mí. ¿Qué tal si volvemos a la Hermano, Biblia? Marcos, el capítulo 8. Incluso aquí varios de ustedes compartieron esta. Marcos, el capítulo 8, versículos 34 al 37. Y aquí está el Señor hablando. Dice, entonces, este es Jesús. Dice, llamó a la multitud para que se unieran a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, esto no es opcional, ¿verdad? Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día, tomar su cruz y seguirme. 3 cosas que el Señor pidió de nosotros. Número 1, si queremos ir en pos de Él y ser sus seguidores, vamos a tener que estar dispuestos a abandonar la manera egoísta de vivir, tomar nuestra cruz y seguirle. Y fíjense qué interesante, como sigue diciendo, porque si tratas de aferrarte a la vida, y traigo este texto y subrayo eso, porque yo creo que nunca, por lo menos yo tengo 44 años, en mis 44 años, y de repente pregunto si alguno de ustedes se identifica conmigo en esto, nunca yo había vivido en una pandemia en mis 44 años, 1, 2, y tiempos bíblicos como esto, donde hay tanta pérdida. Así que me encuentro muchas veces tratando de aferrarme a esta vida, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos donde ha sido muy fácil para nosotros aferrarnos a esta vida. ¿Qué quiero decir con eso? Claro, nos tenemos que proteger, ¿verdad? Nos estamos poniendo la máscara, usamos el hand sanitizer y todo eso, pero al mismo tiempo vivimos tan preocupados de que si me da el COVID y el COVID me lleva, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar de mí? ¿Qué va a pasar de mi familia? ¿Qué va a pasar de mis hijos? De mis familiares, de mis amigos, todo lo demás. Este concepto de aferrarnos a la vida está al frente de nosotros más que nunca. Sin embargo, Jesús le dijo a sus discípulos, a sus seguidores, si tratas de aferrarte a la vida, a esta vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por la causa de la buena noticia, ¿qué sucederá? La vas a salvar. Así que el morir incluso a esta vida física sería ganancia. ¿Por qué? Porque hemos renunciado a nosotros mismos, hemos agarrado nuestra cruz, hemos estado dispuestos a seguir al Señor, hemos estado dispuestos a no aferrarnos a esta vida, sino que entregar nuestra vida por su causa, por la causa del evangelio, por la causa de la historia de la redención. Y luego el Señor hace esta pregunta y dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y otra vez traigo esto a relucir y lo pongo en la superficie, al frente de todos nosotros, porque quiero que como cristianos, como discípulos del Señor, nos recordemos de que, claro, nos vamos a cuidar. Todo el mundo dice, me quiero ir al cielo, pero nadie se quiere morir, ¿verdad que sí? Pero al mismo tiempo tenemos que vivir en paz, tenemos que vivir llenos de confianza de que nuestra vida, vamos a hacer lo posible, pero pase lo que pase, como seguidores de Jesús, vamos a vivir llenos de confianza de que al fin y al cabo este cuerpo algún día pasará, pero el alma es lo que vale y que regresará a Dios. Así que lo que va a ser importante para nosotros es que sí hemos sido interrumpidos, pero no destruidos. Mantener esa perspectiva de que voy a hacer todo lo posible, pero no me voy a aferrar, no voy a vivir una vida miserable porque estoy tratando de aferrarme a esta vida. Voy a vivir una vida de cristiano que sigue al Señor, día a día da sus pasos, que sí carga su cruz y que está dispuesto a no aferrarse, sino que hacer lo que haya que hacer, incluso en tiempos de pandemia, porque el mundo conozca la historia de la redención. Y lo más interesante de todo esto es que la mejor manera de que el mundo conoce la historia de la redención es a través de su testimonio y mi testimonio, del gozo que nosotros, que la sabiduría que
que la confianza que nosotros podamos compartirle al mundo, sobre todo en estos momentos. Hay otro texto que me fascina y es la historia en Nehemías. Otra vez, cuando hablamos de tiempos bíblicos, wow, lo que sucedió en Nehemías. Y quiero que leamos este texto como que vuelve la palabra de Dios a hablarnos a nosotros. Esto no pensemos, esto pasó a Nehemías. Yo creo que eso es lo más que nos está pasando en estos tiempos. Me ha pasado mucho de, wow, esos tiempos proféticos, y ahora me doy cuenta, estamos viviendo esos tiempos también ahora. Qué interesante, y gracias a Dios porque me ha dado el privilegio. Aún en la dificultad, he sido privilegiado de poder probar mi fe al vivir en estos tiempos. Así que leamos esta historia de Nehemías como un ejemplo, pero sobre todo que es nosotros viviendo esta situación. Dice, Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación de Jerusalén. Y me dijeron, las cosas no andan bien. Wow. Cada día, ¿qué es lo primero que escuchamos? Las cosas no andan bien. No andan bien las cosas con la pandemia, no andaban bien con las elecciones, no andaban bien con la situación social que estuvimos viviendo a mitad de año. Y cuando vemos, ¿verdad? Cuando vemos nuestro contexto en este mundo donde vivimos, realmente las cosas no andan bien. Dice, los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. Grandes dificultades y mucha gente viviendo en desgracia en los tiempos que estamos viviendo. Otra vez, estamos viviendo en el medio de tiempos bíblicos. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Y aquí dice, aquí viene Nehemías y con su reacción. Nehemías dice, cuando oí esto, me senté a llorar. Y yo quiero preguntar, y voy a parar aquí también y vuelvo porque quiero ver caras o quiero escuchar. ¿Cuántos de nosotros, con todo esto que escuchamos por los últimos 9 meses, situaciones de amigos, familiares, todo lo demás, cuando escuchamos estas cosas nos hemos sentado a llorar? Yo les voy a contar algo bien interesante. Discutimos ahorita, pedíamos por la familia del hermano Pedro Villa. Y yo conocí a Pedro muy bien, hace muchos años que no lo veía, pero anoche yo estaba en mi casa con otro hermano de la iglesia que sí conoce a Pedro Villa muy bien también, incluso un hermano americano que trabajó con Pedro Villa allá en el área de Dallas. Y yo soy el que vi en Facebook la noticia anoche de que Pedro había muerto. Y este hermano, amigo, yo le llamo hasta mi compadre, le digo, está en mi casa, incluso estaba buscando unas cosas en mi casa incluso estaba tocando el piano, hay un piano aquí en mi casa, le estaba tocando el piano. Y lo interrumpo para decirle, le dije, hermano, no vas a creer, oye, ¿no has visto esto? Y me dice, no, ¿de qué hablas? Y le digo, el hermano Pedro Villa murió y murió del COVID. Él estaba sentado y él comenzó a llorar. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentado a llorar? ¿Cuántos de nosotros, verdad, con todo esto que estamos escuchando? Y esto es muy humano. Yo traigo esto sobre todo para que realicemos que esto es muy humano. Nadie está pidiendo, el Señor no pide que tú y yo seamos robots. El Señor no pide que nosotros no tengamos sentimiento. No, los grandes profetas como Nehemías se sentó a llorar, aún sabiendo lo que venía después, ¿verdad? Y profetizando lo que venía después, pero en ese momento, viviendo lo que vivió, ¿qué hizo? Se sentó a llorar. Así que ¿cuántos de nosotros nos hemos sentado a llorar? ¿Y por qué hemos llorado? Me encantaría si hay algún hermano o una hermana que quiera decir, hermano, yo he sufrido por esto. Y sobre todo porque es bueno que otros sepamos, sobre todo para orar por ustedes y tenerlos en nuestras oraciones. Yo les puedo confesar que he llorado como un niño semana tras semana porque pareciera que cada semana es 1 o 2 o 3 hermanos o a familiares que me entero o amigos cercanos o lejanos que han muerto por toda esta situación. Así que yo soy el primero en confesar. ¿Alguien más? Yo estuve enferma, hermano. Yo estuve enferma de COVID también y no podía respirar, pero dije, pues, que sea lo que tú quieras, Señor. Yo estoy dispuesta. Si me vas a llevar, llévame. Y así estaba yo bien tranquila. Y todos me decían que si no tenía miedo. Le digo, no, yo no tengo miedo. Y bien a gusto.
Yo dije, pues si Amén. me voy, ni modo, ya. Oye, pero el Señor te tenía gran encomienda, ¿verdad? Porque mira, aquí te tienes respirando y llena de vida, ¿verdad, Sí, hermana María? hermano. Gracias a Gracias al Dios. Qué Señor. Sí. bendición. Gracias al Señor. Ujú. Gracias al Señor. ¿Alguien más que quiera Bueno, compartir? yo también quiero hablar. Diana. Pues para mí los primeros meses de la situación pues de la pandemia, me dolía mucho no poder estar congregada y estar con mis hermanos en las clases bíblicas con los niños. Yo ni siquiera los domingos me dejo ver, porque siento que aún está ese sentimiento de mí. Y pues sí me he visto con algunas damas de la iglesia, nos hemos conectado así por Zoom unas tardes y uno se emociona y siente como ese gozo, como esa alegría, pero también a la vez esa nostalgia de no poder estar, abrazarnos, de vernos. Es como un sentimiento que está ahí cada día, pero muy fortalecida en el Señor. También pues la situación que nos toca vivir en los hogares. En mi hogar personalmente, pues he tenido que enfrentar muchas situaciones duras y aún están ahí. Y uno dice, como decía el hermano, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el Señor él siempre está ahí, pero hasta cuándo van a suceder estas cosas que uno tiene que enfrentar? Entonces, para mí ha sido muy difícil y lo único, pues, es esta comunión que tenemos como esta noche tan especial, de conocer a este hermano Manuel y a todos los demás hermanos, como dice, hay un hermano que cada noche dice que estamos reunidos, que esto es otra iglesia, esto, y es la verdad. Así lo siento yo y me he sentido fortalecida, pero sí necesito mucha oración porque he estado con muchas dificultades y digo yo que el enemigo nos quiere, o a mí me quiere como quitar este gozo, esa paz, esa tranquilidad que uno siente al estar en estos momentos tan especiales como iglesia. Y ver situaciones con los hijos que uno pues ve que ha habido cambios que no me han gustado. Y eso pues me ha afligido y me ha tenido a mí como muy triste, pero mi confianza puesta en el Señor, hermano. Muchas Amén. gracias por darme la oportunidad. Gracias, hermana Diana, por compartir. ¿Alguien más? Una persona más que quiera compartir. Gracias, hermana María, también por compartir. Nadie más. Pues seguimos acá entonces. Vamos a seguimos, porque esto sigue, esto no para. Esto sigue. Vamos a ver, miren qué interesante esto. Cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Y aquí algo que nos tenemos que preguntar y algo que tenemos que, si no lo estamos practicando, estos son los tiempos de practicar. Número uno, que va a estar bien y somos humanos, vamos a llorar. Que va a estar bien de que pasemos duelo. Que va a estar bien y de repente nuestra transformación y renovación espiritual son tiempos de ayuno y son tiempos de oración constante al Dios del cielo. Así que en el medio de esta tristeza, cómo nos renovamos es de duelo, pero no quedándonos ahí, es ayunando y es orando al Padre y al Dios del cielo. Y sí, dice en el versículo 5, y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande, temible, que cumples tu pacto. Y miren la oración de Nehemías. Y si usted a veces se queda sin palabras, a mí me ha pasado, ya son 9 meses. Señor, ya no sé a veces cómo más pedirte, no sé cómo clamarte. ¿Saben qué hago? Me regreso a la oración de Nehemías. Así que esta oración tan bella, hagámosla nuestra también. Oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto, el Dios que cumple sus promesas. Recuerden, cuánto más las promesas que costaron la vida de nuestro Salvador Jesús. Claro que las va a cumplir. Claro que las va a cumplir. Tú que cumples con tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Y sigue diciendo acá, déjame ver, aquí va.
escucha mi oración. Y ahí está Nehemías pidiendo atención, ¿verdad? Señor, escucha mi oración. Y esa es la relación que Dios quiere. En estos momentos, esa es la relación que Dios quiere con cada uno de nosotros. Mírame, Señor, y verás que oro día y noche por tu pueblo. Confieso que hemos pecado contra ti. Yo creo que todos nos preguntamos por qué caímos en esta situación, ¿verdad? Y de repente confesamos, bueno, es que el mundo realmente iba desbandado. Confesamos que nosotros personalmente, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros hijos, claro que hemos pecado. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Versículo 7, hemos pecado terriblemente, aceptar de que le hemos fallado a Dios. Al no haber obedecido tus mandatos, los decretos, las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico, y es una oración de súplica, en tiempos de pandemia y en tiempos bíblicos, el Señor está esperando que vayamos a Él con la súplica que Él necesita escuchar. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí, y esto es lo que tenemos que recordar y compartir con nuestros familiares, amigos y aquellos que necesitan escuchar la historia de la redención. Si nos volvemos a Él, si obedecemos sus mandatos y vivimos conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados, aunque se encuentren interrumpidos, aunque se encuentren derrumbados, ¿qué va a pasar? No estamos destruidos. Aquí decía Nehemías, aunque se encuentre desterrado en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar. Dios va a sanar nuestra tierra, hermanos y hermanas, amigos que me escuchan. Las promesas de Dios se van a cumplir y Dios en su momento va a sacarnos de esto que estamos viviendo. Yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder, el mismo poder que Dios utilizó para rescatar al pueblo de Israel, es el mismo poder que Dios va a usar para rescatarnos y sacarnos de esta pandemia. Ese poder y esa mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Nehemías no simplemente decía, bueno, Señor, ¿será que te puedes llevar esto? Ayúdame a restaurar a Jerusalén, todo eso. No, él decía, yo te suplico que escuches mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico, y miren cómo finaliza esta oración. Te suplico que hoy me concedas éxito. Nosotros tenemos que orar esa oración de súplica y que reclama éxito y victoria en el Señor. Amén. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros, hermanos. Y eso es lo que el mundo tiene que ver, que nosotros somos la iglesia y que nosotros no vamos a estar ahí todos acongojados, que al igual que ellos están pasando las mismas situaciones, se nos están muriendo familiares, hermanos, gente que amamos, pero nosotros somos victoriosos. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están puestos en las cosas de arriba, porque nosotros con súplica, confianza y esperanza estamos declarando sanación para la tierra y sabemos que cuanto más Dios no nos va a cumplir. Claro que el Señor nos va a cumplir. Último texto. Y otra vez, esta es la palabra de Dios viva y eficaz que nos está hablando a nosotros en esta noche. Miren qué espectacular este texto. Efesios 3, 10 al 17. El propósito de Dios con todo esto. Yo no sé, yo me he preguntado en estos 9 meses, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Y luego leo un texto como esto y es como si me metieran una bofetada, ¿verdad? El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia. ¿Qué tal? Hoy el propósito de Dios es utilizarnos a nosotros. No hay tiempo más increíble para que el mundo conozca a Cristo. Fíjense lo que está pasando aquí. Gente de todas estas naciones unidos, 25 familias, boom, a través de Zoom. Ya hubiesen querido los apóstoles tener esta tecnología. Nosotros la tenemos, claro. Nos acongojamos porque no puedo abrazar al hermano, darle un beso y decirle que lo amo y estar en su presencia física. Eso nos hace falta, claro. Pero al mismo tiempo veamos las bendiciones de que hoy podemos alcanzar el mundo para Cristo y que ese fue el propósito de Dios, utilizar la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno. El plan de Dios en estos días
en el medio de la pandemia sigue siendo utilizarnos a nosotros. Dice la palabra de Dios que, ¿verdad? Si Dios hubiese querido tener otro plan, Él lo pudo haber hecho. Hablaba con alguien estos días cómo Dios tiene un plan perfecto, ¿verdad? Desde la creación ya Dios sabía, y Dios sabía, bueno, le doy esta oportunidad al hombre y si me falla, pues traigo a mi hijo, y hay un plan conciso. Y la Biblia también dice que ya quisieran que los ángeles, ¿verdad? Poder experimentar y tener el privilegio que nosotros tenemos de llevar la palabra de Dios, de llevar estas buenas nuevas en este tiempo, de llevar la esperanza y la confianza de que Dios nos va a sanar la tierra. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él. Fíjese bien lo que dice aquí. Si usted tiene alguna duda, yo quiero que usted hoy se reafirme en lo que dice este texto. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios. Hermanos, cada día, en los tiempos que estamos viviendo, tenemos que asegurarnos de que estamos entrando en la presencia de Dios. Y entramos como con toda libertad y con toda confianza. No podemos entrar en la presencia de Dios desconfiando de que Dios no va a cumplir sus promesas. Recuerde siempre, ¿cuánto más? Claro que las va a cumplir. Por eso les ruego, dice el 13, que no se desanimen a causa de las pruebas. Pablo hablaba a los efesios de las pruebas que le estaba pasando. ¿Qué tal si hoy no nos podemos desanimar a causa de las pruebas que estamos viviendo? Mis sufrimientos por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Hoy lo que sufrimos, debemos sentirnos honrados porque, Señor, gracias por dejarnos vivir en estos tiempos bíblicos. Ya hubiesen querido otros experimentar eso, ¿verdad? De repente estamos viviendo lo que vivieron muchos de aquellos profetas y lo que se vivió en los tiempos pasados. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y ¿qué vuelve? Pablo dice, cuando pienso en esto, caigo de rodillas y elevo una oración. Y elevamos una oración. Nehemías, ¿qué hizo? Cayó de rodillas y elevó una oración, ayunó y oró y suplicó. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Vamos a caer de rodillas y vamos a elevar una oración al Padre, al creador de todo lo que existe. Acordémonos que Dios es el creador de todo, que todo lo que existe y que vemos, Dios lo ha creado. Pido en oración que de sus gloriosos, a Dios le pedimos en oración, de que sus gloriosos e inagotables recursos nos fortalezca con el poder en el ser interior por medio del Espíritu Santo. Y una de las hermanas decía ahorita, hermano, qué bueno saber que tenemos salvación, que nuestra fe, la esperanza es de que vamos a ser salvos y que en este proceso de que todavía no nos toca irnos, vivimos con el Espíritu Santo dentro de nosotros y así debe ser. Dice, y si hacemos eso, Dios nos va a dar, número uno, sus gloriosos e inagotables recursos, que nunca dudemos de que Dios es capaz de proveernos todo lo que necesitamos en estos tiempos. Sigue diciendo, versículo 17, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes. Cristo habitará en el corazón de nosotros a medida en que confiemos en Él. Y si hay algo que necesitamos en este tiempo es confiar en ¿quién? Confiar en el Señor. Si hacemos eso, dice, echarán raíces profundas. No vamos a estar tan valientes, vamos a estar con raíces profundas en el amor de Dios y ellas nos van a mantener fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios. Ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Y ese es mi deseo. Hermanos, y este es mi deseo para todos y cada uno de ustedes y para mí. Mi deseo es que nosotros experimentemos el amor de Cristo, aún cuando es demasiado grande para comprenderlo, aún cuando estamos en el medio de toda esta situación, nosotros tenemos que vivir con las ansias y la confianza de que yo quiero experimentar el amor de Cristo y que yo tengo que decir y llevarle al mundo la buena noticia de que la historia de la redención es que ellos también necesitan experimentar el amor de Cristo, aun cuando sea demasiado grande, aun cuando digamos, hermano, es que no hay manera que la gente escuche el evangelio en estos tiempos. Al contrario, no hay mejor tiempo. La gente está susceptible, la gente está sin esperanza, la gente se ha dado cuenta de que no pueden controlar sus vidas. Estamos encerrados todos, aún. Ahora viene la vacuna, tenemos la esperanza de que la vacuna ayude, gloria a Dios. Pero esto no quita la insuficiencia y lo que estamos tan vacíos en el espíritu y la gente que tiene ese vacío en su espíritu, que solamente experimentando el amor de Cristo, ese amor que es tan grande, que a veces es demasiado grande para comprenderlo. Entonces, pero si logramos eso, entonces seremos completos.
con toda la plenitud de la vida y el poder, la plenitud de vida y el poder que proviene de quién, que proviene de Dios. Y termina aquí. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más. Nunca dudemos del cuánto más de Dios. Dios puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o imaginar mediante su gran poder. Ese poder que también actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia, en cada uno de ustedes que son miembros y parte del cuerpo de Cristo, de la novia de Cristo, de la iglesia. Gloria a Él en la iglesia. Hoy le damos gloria a Dios en nuestras vidas. Amén. Y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Y volvemos y terminamos en donde comenzamos, porque por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, somos interrumpidos, pero no somos destruidos. Y quiero finalizar y les voy a poner este link de ese YouTube aquí en el chat. Hay una canción en inglés que se llama Almost Home, casi en casa. Y quiero que escuchen la letra de esta canción. No la voy a cantar, pero quiero que escuchen la letra de esta canción. Casi llegamos a casa. Estás decepcionado, estás desesperado por ayuda, sabes lo que es estar cansado y solo en tu caparazón, ¿verdad? En estos tiempos hemos estado metidos en nuestro caparazón. Bueno, y ya empiezas a creer que no tienes lo que se necesita. A veces pensamos, ya yo no tengo, dicen en inglés, I don't have what it takes. No tengo lo que se necesita porque piensa, ya yo he hecho todo lo que puedo hacer. A veces no sabemos ni cómo solo ni para movernos y mucho menos pensamos, yo no sé si yo podré terminar la carrera. Pero no olvides lo que está por delante, lo que viene. Otra vez, nuestros ojos no están puestos en las cosas terrenales, sino en lo eterno. El coro de esa canción dice, ya casi llegamos. Hermano, esto es temporal. Pronto tus cargas se habrán ido con todas sus fuerzas. Hermana, corre totalmente libre, levanta tu cabeza y sigue avanzando. Ya casi llegamos a casa. Sigue diciendo, bueno, este camino será duro, pero ganamos al final. Simplemente por Jesús que está de nuestro lado. No es si ganaremos, sino cuándo ganaremos. Así que alégrate del recorrido, incluso cuando se sienta largo. Encuentra fuerzas en cada paso. Recuerda que el cielo nos está animando y el cielo nos está llamando. Ya casi llegamos, hermano. Todo esto es temporal. Pronto tus cargas se habrán ido y con todas tus fuerzas, hermana, corre totalmente libre, levanta tu cabeza y sigue avanzando. Ya casi llegamos a casa. Ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Sabemos que la cruz nos trajo el cielo, pero no te confundas, aún hay más por venir. Cuando nuestra carne y nuestros huesos ya no estén juntos, ni en nosotros, ¿verdad? Lo que nos compone, donde estamos ahora y donde estamos ahora y donde estamos destinados y creados a estar. Cuando lo que antes se perdió, ahora se ha recuperado. Cuando estas lágrimas y este dolor ya no existan, ya no habrá más caminar. Ahora estamos corriendo tan rápido como podemos. Consideremos nuestro segundo aliento. Y aquí termina. Ya casi llegamos. Hermano, todo esto es temporal. Pronto tus cargas se habrán ido con todas tus fuerzas. Hermana, corre totalmente libre. Levanta tu cabeza y sigue avanzando. Ya casi llegamos a casa. Ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Amén. Diga. Amén, amén. Nos quedamos sin palabras. Déjame ver aquí cómo me reconecto para verlos. No los puedo ver. Déjame aquí, stop share. Ahí está. Vale, con esto termino. Con esto termino. Amén, hermano. En el Señor no hay coincidencias. Dios sabe lo que hace. Amén. Amén. Unos clavos en las manos de Manuel Calderón no valen nada, pero unos clavos en las manos de Cristo son vida eterna.